Lexi by Altrome, proyecto a finales de 2015, impresora FDM, es decir, moderación de deposición fundida, basada en movimientos Core XY, exactamente lo que estaba buscando, junto a mi anciana cartesiana. De hecho, hablaremos de esto hoy. Le escribí al creador del proyecto, en 2016, sobre algunas de mis dudas sobre la impresora. Al recibir una respuesta inmediata de Altrome, decidí emprender este proyecto exacto. Proyecto que inmediatamente pensé bien pensado y realizado, y eso podría ser exactamente lo que estaba buscando, al menos un comienzo sólido para empezar. En la homepage hay una descripción exhaustiva, que incluye las últimas actualizaciones de 2016, además de la lista completa y detallada de todos los componentes necesarios para completar esta impresora, desde la mecánica hasta la electrónica, incluido un posible módulo láser adicional, no es de mi interés. Placa de impresión calentada y extrusor, decidió el color de la nueva impresora, 2.5 kg de pla negro y 750 gramos de pla verde translúcido, descarga STL, 100% de llenado, y listo. Estos son los resultados. 77 gramos para los 4 soportes de las piernas, 91 gramos para el eje Z, oculto, para un total de poco más de medio kilo de pla verde, 23 gramos para las partes de abs, y 226 gramos para las partes de pla negras restantes. Eso sumado al abs y los verdes, totalizamos exactamente 800 gramos de impresiones, máximo relleno elegido por mí para la mayor duración posible. A decir verdad, faltan algunas partes, que se han modificado con respecto al proyecto original, el eje Z del plano y el bloque, por ejemplo. Veremos otros cambios e implementaciones durante este episodio y el siguiente. Sin embargo, 1 kilogramo de filamento es suficiente para replicar todas las partes con un relleno máximo. Bueno, comencemos con más detalles e información. Las partes estáticas serán negras, mientras que las partes móviles serán verdes, con algunas excepciones por razones estéticas a mi gusto. Aquí encontramos las dos impresiones relacionadas con el eje Z, donde se alojarán las dos barras lisas del eje Z, junto con la barra trapezoidal en movimiento. Habrá 4 impresiones que cerrarán y albergarán las 4 patas de goma. Las piernas provienen directamente del sitio misumi.com, como el resto de la estructura que veremos en breve. 2 manijas que probablemente no instalaré, 7 insertos en mi estuche en abs, ligeramente más suaves y más flexibles, para adaptar los rodamientos de bronce autolubricantes a las partes móviles de los ejes X y Y, verde en mi estuche. Libre de no imprimirlos y usa rodamientos de bolas normales. 4 impresiones en las esquinas completarán la estructura mecánica. Como ya se dijo, se recomienda imprimir estas partes con un relleno igual al 100%. Estas dos esquinas frontales solo deslizarán la correa, tejiéndola correctamente, mientras que estas dos también albergarán los dos motores para los movimientos del núcleo XY. Finalmente, estos 4 mantendrán las barras lisas del eje Y. Ahora encontramos el carro móvil que albergará el bloque extrusor, y realiza todos los movimientos en el eje X de la impresora. Completando el bloque del extrusor, encontramos en el centro la parte del empujador de alambre estilo MK8, que se fija al motor del extrusor, así como el soporte de fijación del extrusor en abs. A la izquierda tenemos las 2 huellas verdes que moverán el carro a lo largo del eje Y, con topes respectivos en las barras lisas y soportes especiales para los rodamientos, donde la correa se deslizará. La última impresión en esta tabla es el soporte de la placa de impresión aquí en el centro, inicialmente diseñada para acomodar 2 barras de 20 x 40, revisada más tarde, por razones de peso total de la parte superior, a una sola barra de aluminio extruido de 20 x 40. Pronto lo veremos mejor. Barras de aluminio extruido, todo de misumi.com. El único problema es tener un número de IVA para poder comprarles. Para detalles y tamaños, puede encontrar todo lo que aparece en la página del Altrome. El perfil es de 20 x 40 milímetros, con ranuras de 6 milímetros, el color de mi elección, negro estrictamente anodizado. Habiendo decidido equipar esta impresora con una cama calentada más grande, aumenté el ancho de toda la estructura en 100 milímetros. Por lo tanto, tenemos una barra de 300 milímetros para la cama de impresión, que acortaré según sea necesario, 4 barras serán de 360 milímetros, otras 4 de 400 milímetros y las últimas 4, más grandes, 460 milímetros. Para ahorrar unos pocos euros, y también para poder cerrarlos nuevamente con una especie de gorra,
Color, Fashion, decidí no comprar esquinas metálicas ya hechas, sino imprimirlas en 3D, siempre con el máximo relleno. El resultado entonces, con la cubierta que diseñé será este, un toque de color, para permanecer en el estilo de salida verde-negro. Se necesitarán algunas tuercas en T, que se insertarán durante el ensamblaje de las barras. Por lo tanto, está prohibido cometer errores, o pagará un alto precio por el error. Algunos tornillos M5, no demasiado largos ni demasiado cortos. Una mezcla de tornillos M3 para ensamblar las piezas moldeadas. Algunas arandelas de plástico para tornillos M5, que terminan con cubiertas especiales para barras de aluminio extruido, contenidas en estos largos tubos de 150 centímetros. Para un excelente acabado final de la impresora, en mi opinión, dinero bien gastado. Mucho más preciso y estéticamente mejor que los chinos que se encuentran en la red. Fácil de instalar y con un estilo plano. Excelente para ocultar y pasar todos los diversos cables eléctricos y cables en el interior. En cuanto a la electrónica, en 2016 opté por una Ramps 1.4, de la española Static Board, más profesional y cuidado que los clones económicos chinos, con muchas gracias en tarjeta de visita, pero aquí está la tarjeta, bien embalada y protegida, en todo su esplendor. Liberémosla de esta bolsa de protección electrostática, y aquí está la tarjeta, en un fantástico color negro. Otro material diverso. Encuentra la lista completa en la página de Thingiverse. Aquí lo encontramos, extrusor de metal E3D V6, edición 3 mm, junto con una impresión 3D especial en apps para arreglarlo hice, Ramps 1.4 más Arduino Mega estrictamente original, 4 motores NEMA 17, otros tornillos M5 más cortos que los anteriores, rodamientos de bolas para el eje Z, resortes de varios tipos, diámetros, compresión, 4 controladores de RV8825, siendo los motores con alto amperaje, el A4988 simple y barato no era suficiente, engranaje dentado para filamento de 3 mm, varios ventiladores de 12 voltios, arandelas de plástico negro M3, acopladores para el motor del eje Z y barra de trapecio, 5 metros de correa y 2 poleas GT2 de 20 dientes, varios rodamientos de bolas, interruptores de límite mecánicos, rodamientos de barra de latón M8 autolubricantes, cables varía para motores, interruptores de límite, etcétera, etcétera, barra trapezoidal. Y solo podía faltar, la guinda del pastel, la plancha de impresión de 300 por 200 milímetros, 140 vatios también son compatibles con cualquier tarjeta electrónica, sin tener que recurrir a un MOSFET externo adicional especial. Se puede alimentar con 12 o 24 voltios. Magnífica. Finalmente una actualización seria a mi colección de impresoras 3D. Sonda de temperatura de 100 kilos, colocada en el centro de la plancha de impresión, para ser fijada con una cinta Kapton especial resistente a altas temperaturas. Display, vanguardista en el momento de 2016, hoy superado por las pantallas táctiles en color más elegantes y con mejor rendimiento. Pantalla gráfica LCD 12864. En el interior encontramos, la pantalla, que incluye ranura para tarjeta SD, adaptador para Ramps 1.4 y dos cables planos para su conexión. Otra impresión realizada más tarde, para acomodar perfectamente este tipo de pantalla, perfecta para barras de aluminio extruido de 20 por 40 milímetros. Impresión realizada en doble color, se adapta perfectamente a esta pantalla. La única nota negativa, después de haber ampliado las dimensiones de la impresora, necesitaré dos cables planos mucho más largos para poder llegar a la placa electrónica de las ramps. Poca elección feliz para esta fuente de alimentación de 12 voltios y 30 amperios. Parece una nave espacial despegando de lo molesto que es el ruido de este ventilador. También llegó con un golpe obvio. Pasemos rápidamente a la parte del ensamblaje mecánico, lo cual es un poco aburrido.
Simplemente construya la estructura, cubo, insertando las tuercas en T de vez en cuando durante el montaje. Luego arreglamos las esquinas para detener y darle rigidez a la estructura. Parece tomar forma. Y mientras la confusión está por encima de la mesa, debajo de la mesa hay una cazadora infalible, lista para recuperar cualquier cosa que caiga al suelo. También realiza una tarea de ensamblaje de estructuras y control de calidad muy importante. Terminamos montando los dos motores en la parte superior, y en la parte inferior gracias a las tuercas en T insertadas previamente, fijamos los 4 soportes con patas unidas. La parte electrónica encontrará espacio en esta lámina de aluminio de 50 por 13 centímetros. Diseñé algunos soportes ad hoc para admitir la fuente de alimentación y las placas electrónicas, todo fijado con tornillos M3, arandelas y tuercas apropiadas. Y aunque todo parecía ir bien, al instalar las barras del eje Z me encontré con una mala realidad. Las dos barras lisas, incluida la barra trapezoidal, no alcanzan el soporte de fijación superior. Desde el principio me pareció obvio que algo andaba mal, y el problema estaba justo en la estructura ensamblada, en el reverso. Después de varias maldiciones, me arremangué y desmantelé por completo la estructura. Obviamente, 4 barras se han invertido con otras 4 barras. Reensamblado todo a toda prisa. La estructura es más homogénea, menos alto y más profundo que antes. Ahora el eje Z está bien. De hecho, tanto las barras lisas como la barra trapezoidal salen del soporte superior. Llevamos a cabo el cableado a la fuente de alimentación. Uno será el interruptor principal de 230 voltios, mientras que el botón redondo se usará para encender la iluminación LED blanca fría que luego instalaré. Algunas tomas de la estructura ensamblada hasta ahora. Esperemos a arreglar las barras del eje Z, porque primero debemos insertar en él la estructura plana previamente ensamblada. La estructura del plan temporal será la siguiente: tan pronto como tenga el área de impresión de 300 por 200, diseñaré y crearé un nuevo plan de impresión con brazos impresos en un solo bloque, reemplazando estos 4 brazos únicos, de suerte y poco estable. Arreglamos los rodamientos de bolas con pernos M3. Y también arreglamos la cabeza de bronce de la barra trapezoidal. Imprimí una tapa especial para cerrar la barra de aluminio de la plancha de impresión, con una tuerca en el interior, para que puedas instalar una futura cámara para tomar espléndidos timelapse. 4 perillas con 4 tuercas M3 en el interior permitirán el ajuste de la nivelación de la plancha de impresión. La placa de impresión se colocará en una placa de aluminio de 3 milímetros de espesor, aislada en el medio con un corcho de 6 milímetros de espesor que nos ayudará a no dispersar innecesariamente el calor. Y estos son los accesorios para arreglar todo a los 4 brazos vistos arriba. Para evitar deformaciones en la superficie de calentamiento durante el montaje, utilizaré torres M3 de 6 milímetros de altura. Por el momento utilizaré cables eléctricos normales con un diámetro de 2,5 milímetros cuadrados y los estañaré con la configuración de 12 voltios. Ponemos la sonda térmica en el centro y paramos todo con cinta Kapton. Y ya, este es el resultado final. Por ahora debería estar bien. Ahora instalamos un ventilador de disipación activo, Arduino Mega Genuine y Ramps 1.4. Mientras tanto, había encontrado estos hermosos paneles en una tienda de bricolaje. La idea era usarlos para cerrar la impresora en una caja cerrada. En general, es su marca en caso de que alguno de ustedes esté interesado. Desafortunadamente, no los compré en ese momento, y al no poder rastrearlos al final, opté por láminas de espuma de poliuretano de un color negro simple, aún más caro. Una vez que se han eliminado las secciones visibles del cable, las insertamos en los perfiles de aluminio y luego cerramos las ranuras con los rellenos adecuados. También repetimos con el otro cable de motor. No nos preocuparemos mucho por la parte subyacente, porque luego se cerrará por completo con la lámina de espuma de poliuretano negra. También ensamblamos las dos partes que luego se deslizarán sobre el eje Y. No preste atención a las torretas con los rodamientos, se instalaron por error al revés. Terminamos de fijar los diversos rodamientos también en las piezas 3D restantes, preparando así el asiento para el cinturón, que ensamblaremos al final. Otro problema podría dar estos 3 tornillos, más adelante veremos si será así. Montamos las dos barras lisas del eje Y.
Poco falta si no fuera por otro hecho serio que nos impide continuar con la asamblea. Es decir, las dos barras del eje X no son lo suficientemente largas. Obviamente debo haber ordenado un tamaño incorrecto. Ahora hay dos alternativas: reimprima las dos piezas 3D en color verde, o continúe con un nuevo pedido, con barras lisas de 8 milímetros de la longitud adecuada. En el momento en que elegí esta última opción, y desafortunadamente, mientras esperaba las dos nuevas barras de tamaño adecuado, ya no terminé este video, ni la impresora en su totalidad, dejando así huérfano el bloque extrusor recién ensamblado, junto con esta maraña de cables tanto del extrusor como de la placa de impresión de calentamiento. Mantente conectado y suscríbete al canal. También presione la campana para no perderse el próximo episodio. Muchas actualizaciones serán reveladas. Estén atentos. Chao.